Buenas noches. Esto me pasa por ser uno de los más viejos. Hemos tenido el honor de compartir aquellos momentos pioneros al lado del profesor Roberto Trasobares. Hay muchos colegas que merecerían estar acá. Algunos están físicamente acompañándonos. Otros están en el corazón. Algunos ya no están físicamente. Y otros han vuelto a sus provincias de origen. Les mando un abrazo del profesor Christian Sobinger, de la licenciada Bárbara Cretien, del licenciado Jacinto Palacios, compañeros de esa primera etapa. Cuando se creó el polivalente, hubo una década de gestiones de un grupo de personas comprometidas con la cultura de Chilecito, que, nucleados alrededor de la figura del artista docente Trasobares, lo acompañó en esa larga gestión educativa de crear una escuela de arte en este pueblo tan hermoso. Una década de gestiones. Los tiempos parece que se repiten, porque cuando uno ve cómo es la función educativa y el planeamiento educativo, uno se da cuenta de que, por lo menos en el caso del arte y de la educación artística, siempre hace falta la presencia de artistas docentes con una capacidad de utopía y de proyección cultural que no es común en cualquiera. Ninguno de nosotros es indispensable, pero sí hay gente que es necesaria en momentos que son clave, y la creación del polivalente, de nuestro querido polivalente, coincidió con la vuelta de la democracia a la República Argentina. No es un dato menor, porque una institución como la nuestra, cuyo núcleo fundacional era la formación de maestros en arte, permitió que los bienes culturales y el mundo del arte universal, que nos acompaña como humanos desde los primeros pasos del ser humano en el planeta, esos bienes culturales estuvieran al alcance de toda la sociedad, rompiendo un criterio elitista que de alguna manera estaba instalado. Eso es un valor fundamental que nosotros podemos contribuir a desarrollar. Poner los bienes culturales y artísticos al alcance de todos, sin distinciones de ningún tipo. Ese es un valor que todavía podemos sostener, porque dentro de lo que es el sistema educativo argentino y dentro de lo que es por lo menos Latinoamérica, el tema de la educación pública y gratuita es algo que nos tiene que enorgullecer, y que creo, compartimos este pensamiento con muchos amigos que veo hoy aquí, es algo que nos permite crecer como sociedad. La creación del polivalente permitió, en ese sentido, poner a disposición o más cercano a toda la sociedad los bienes culturales y artísticos. Pero el núcleo fundamental de los polivalentes, que era un proyecto nacional del último gobierno del general Perón, era la creación de escuelas de arte en los lugares de nuestro país a donde no existieran instituciones formadoras de arte. Por eso, si uno observa el mapa de los años 70, vemos que la mayoría de los centros polivalentes están ubicados en las provincias que no son de las llamadas grandes o ricas. En La Rioja capital se creó uno en el año 74, y para el Ministerio de Nación era como que ya estaba cubierta la oferta en la provincia de La Rioja. Imaginen la lucha de Trasobares y el grupo que lo acompañó, veo muchas caras conocidas que han estado con él, para lograr que se cree una institución similar en Chilecito,
cuando a lo mejor faltaban instituciones parecidas en Formosa, etc. Lo logró porque era un hombre tenaz y que tenía no solamente la idea de crear la escuela de arte. He tenido el honor de compartir muchas tardes de charlas con él, un par de viajes a Córdoba con Yolanda y Rosita cuando eran niñas. Estuvimos en mi casa en Carlos Paz. Y cuento esto porque en uno de esos viajes fuimos a la Aerosilla en Carlos Paz. ¿Qué dijo Trasobares al ver el Aerosilla? Esto lo quiero para Chilecito, porque en el cerro tal va a ir el Cristo que voy a construir. Es decir, estaba permanentemente pensando en cómo incorporar a la vida cultural de Chilecito elementos que a él le parecían que eran necesarios. Él era un artista docente y era un escultor de primer nivel. Él había obtenido el segundo Premio Nacional de Escultura, cosa que no es fácil de lograr. Se podría haber quedado en su taller haciendo escultura. Podría haber puesto un taller para alumnos con vocación, incluso cobrar una muy buena matrícula. Pero una cuestión que hay que dejar en claro es que Trasobares adhería al sistema público. A él le repugnaba pensar que se pudiera hacer mercantilismo con la educación artística. Eso hay que tenerlo claro. Nadie puede decir que siguiendo un mandato de Trasobares se puede hacer una institución que no responda a esos valores. Trasobares era un hombre de mucho valor, era valiente. ¿Por qué? Porque tenía valores. El valor de la educación pública era uno. El valor de poner el arte al alcance de todos, otro. El valor de hospedar en su casa a profesores que no tenían a veces a dónde parar, otro. El hecho de destinar su salud y sus últimos años a lograr que funcione el polivalente, otro. Un gran ejemplo. Nosotros éramos jóvenes recién recibidos, con todas las pilas, como se dice, pero no le podíamos seguir el ritmo a este hombre. Yo recuerdo la última peatonal que hicimos juntos en el año 86, y andaba mañana, tarde, noche, a la siesta, y nosotros quedamos fundidos y este hombre quedaba insatisfecho, tratando de pensar en qué paso más podía dar adelante. Repito, alrededor de Trasobares había un grupo entusiasta, un grupo que lo acompañaba, que a veces le manejaba la papelería, porque él obviamente no era una persona de destinar mucho tiempo a lo burocrático. Él era un hombre que, como me decía, dice, a mí me queda poco tiempo, yo tengo que destinar la energía que me queda a concretar cosas. El polivalente, quería el Cristo en el cerro, con el aerosillo funicular, el rescate de la tambería del Inca. Hemos ido a ver las autoridades que son bastante parecidas a las actuales, a plantearle la situación de la tambería, que hoy es un basural, y sí, promesas. Él intentó también acercarse a la política para lograr algún puesto de decisión. Bueno, obviamente que no le dio el tiempo. Trasobares está en la obra y permanentemente en nuestro corazón y en todas las acciones que llevamos adelante. Dentro de ese grupo fundacional la veo a la profesora Alicia, bueno, Teresita, que era la mano derecha, está Graciela, las Gracielas, etc. Miren, discúlpenme, no quiero nombrar a todos porque me van a faltar. Y ese grupo, digamos, constituye lo que es la primera etapa del polivalente, la primera era, porque hemos vivido varias eras y varios periodos. Florecientes, algunos periodos conflictivos, crecimientos, decrecimientos. Estamos insertos en una sociedad y somos como una caja de resonancia de la sociedad. Entonces, lógicamente, hemos tenido conflictos laborales, hemos pasado meses a pan y mate y un poquito de ayuda mutua o compras conjuntas. Todo perfectamente hasta la primera promoción. Muchos amigos acá presentes que los llevamos en el alma,
y que constituyó todo, digamos, un crecimiento vertiginoso. Que si uno en este momento, digamos, piensa, entonces es como una película que pasara rápidamente por nuestra mente, y bueno, escenas de compañeros, amigos, afectos, etc. Todo perfectamente, nosotros dependíamos de la Nación, teníamos una dirección de artística que nos permitía que los nombramientos fuesen, digamos, hechos en base a los perfiles artísticos, y en el año 92 pasamos en el plan de descentralización del sistema educativo, pasamos a la provincia de La Rioja, lo cual estaba bien en un sentido federal, podríamos decir, pero no teníamos una dirección de artística en el ministerio. No lo tenemos todavía, lo cual nos ha generado problemas concretos de desarrollo. Pasamos a la provincia, en el año 93 se sancionó la Ley Federal de Educación. El presidente Menem, nacido acá en esta provincia. ¿Qué pasó con la ley federal? La ley federal estableció que la formación docente, que era la que nosotros brindábamos originalmente y que había permitido que nuestros egresados cubran los cargos de artística en las escuelas primarias y secundarias, elevando el nivel de calidad, perdiéramos la posibilidad de otorgar la titulación docente en arte. Eso es con la ley federal. Quedando esa función a cargo de los institutos superiores, lo cual puede estar bien planteado. Nosotros habíamos hecho pedidos para la creación del profesorado desde el año 1986, un año antes de la primera promoción. ¿Por qué? Porque Trasobares insistía que es lo que se venía. Entonces había que tener un profesorado. No se logró. Con la ley federal nosotros tuvimos que remar durante 9 años, desde 1997 hasta el año 2006, cuando logramos la aprobación de las tecnicaturas en arte. Mantuvimos la carga horaria y la estructura. Es decir, turno mañana con las materias propias de lo que era el bachillerato, y lo que teníamos a la tarde en contraturno, que era el magisterio en arte, se transformó en una tecnicatura, los TAP, los trayectos artísticos profesionales, que son los que están cursando ya las últimas camadas. Nosotros lo aceptamos como una especie de salvavidas. No era nuestra función original en el sentido de seguir formando maestros, pero nos tuvimos que transformar en técnicos para sobrevivir. Entonces, en gestiones en el Ministerio Provincial, logramos provisoriamente traer una extensión áulica del profesorado Alberto Krulsic de La Rioja. Aprovecho la ocasión para recordar con mucho respeto la memoria del profesor Krulsic, que creó la Escuela Municipal de Arte en La Rioja, el Centro Polivalente de Arte de La Rioja y el profesorado que lleva su nombre. Otro loco como Trasobares, otro hombre utópico como Trasobares. El profesor Krulsic, otro artista docente, falleció hace poco, pero también dejó campo de acción para que nosotros podamos desempeñar nuestra tarea y que nuestros jóvenes puedan crecer artísticamente. Las escuelas de arte son escuelas de pensamiento, pero como decía, el hecho de haber coincidido con el retorno de la democracia nos hizo, desde nuestro origen, también desempeñar la función de formar ciudadanos, que eran maestros en arte. La formación de ciudadanos es inherente a las escuelas, no es algo que hoy se venga a descubrir. Formábamos maestros, la ley federal nos provoca ese cambio y con las tecnicaturas, bueno, pudimos seguir funcionando en el sentido de tener el contraturno, de poder seguir formando artistas que a su vez multiplican una mirada estética sobre Chilecito o dónde se desempeñan. Hay egresados nuestros que están en Europa o que están en otros países o en otras provincias.
Sobrevivimos a la Tecnicatura y cuando creíamos que estábamos ya más o menos establecidos, se sanciona con el nuevo gobierno la nueva Ley de Educación Nacional, que nos plantea una reducción que por lo menos personalmente me parece que está mal planteada, porque si bien en el espíritu de la ley y uno coincide con el marco teórico y con la visión de que el arte es conocimiento, nos ha provocado una serie de dificultades, sobre todo porque el Ministerio no está cumpliendo con la función, en el sentido que no nos han dado el plan de estudio. En 2011 hubo una situación conflictiva, tuvimos nuevamente nosotros que hacer aportes, explicar la historia del polivalente, la función sociocultural que nosotros llevamos adelante, los miles de personas involucrados en un proyecto como este. Y bueno, estamos en esa situación actualmente. Nosotros lo que creemos es que si respetamos el espíritu de la ley, tenemos que ver la forma de respetar nuestra historia y nuestra función. Uno puede entender que haya una posición de este tipo en una persona que a lo mejor es un burócrata o que no ha tenido la suerte de formarse en un polivalente. Lo que no podemos coincidir es en que gente que sí conoce lo que es la vida del polivalente, que ha conseguido beneficios laborales, no tenga la claridad de plantear la situación y, como quien compra espejito de colores, aceptar cualquier cosa. Como decía Trasobares, nadie crece agachando la cabeza. Nosotros tenemos que tener en claro nuestro origen, tenemos que tener en claro nuestros valores, tenemos que tener en claro que el arte es conocimiento desde que somos humanos y que no hay ningún paradigma nuevo. El arte siempre ha sido conceptual, el arte siempre ha generado pensamientos distintos, y a nosotros lo que nos alegra es que nuestros alumnos piensen distinto a nosotros. Eso es lo mejor. El mejor galardón que tenemos, la mejor condecoración, el mejor papel en el currículum es el afecto de nuestros alumnos, que son maravillosos, y llevar adelante esa bandera. No tenemos por qué dejar esa bandera de lado. Eso está en nuestra alma, está en nuestros huesos, y si tenemos sangre, la vamos a defender. Antes de hacer un brindis simbólico, invito a la profesora Estela Torres, que es realmente fundadora, ha estado en el polivalente desde su inicio. Y ha sido convocada por el profesor Trasobares antes de que ella se reciba en el polivalente de La Rioja, como hombre visionario que era, diciéndole: usted va a ser la profesora de danza. Ese tipo de hombres necesitamos ahora. Profesora, la invito a que simbólicamente diga unas palabras y luego, con agua del Famatina, elevemos una copa imaginaria y brindemos por una larga vida para el polivalente de arte. Como decía el profe Prat recién, levantemos esa copa espiritual que llevamos todos en el corazón, y que si hoy es posible este árbol tan frondoso con tantos frutos, nunca jamás nos olvidemos de nuestras raíces. Que diariamente cuidemos, alimentemos a este árbol, removamos la tierra, podémoslo si es necesario, porque para que nazcan nuevos frutos hay que cuidar la raíz. Un brindis para todos por estos 30 años del Poli.